El mundo de los juegos de mesa es maravilloso, y todos lo sabemos, salen juegos de mesa cada año y salen un montón de cosas y disfrutamos y tal, pero hay algo de lo que pocas veces se habla, y yo algunas veces he comentado y demás, y es algo que está muy presente, que son las expansiones de los juegos de mesa. Y dentro de ese mundillo, del mundillo de las expansiones y demás, que tampoco es que haya muchos, pero normalmente cuando un juego saca expansiones, suele ser porque el juego ha funcionado bien, porque quieren expandir su mundo, porque quieren hacer cosas. Pero no todas las expansiones son expansiones que sean buenas. Es decir, muchas veces las expansiones no aportan mucho, son un poco pobres, pero hay algunas que son geniales, que para mí son imprescindibles para el juego original. Y no todas ellas tienen que arreglar el juego. Es más, me parece que no hay ninguna que arregle 100% el juego, sino que muchas veces consiguen que un juego que ya era muy bueno se convierta en un juego muy bueno. ¿Sabes? Ahora os explicaré unas cuantas y os hablaré de 7 de ellas que a mí personalmente me parecen geniales. No me extiendo mucho más. Bienvenidos a la mesa de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo, como os digo. Vamos a hablar sobre 7 expansiones de juegos de mesa que me parecen imprescindibles. Vamos a arrancar con una que es... Bueno, os lo voy a contar ahora, es la expansión de legado de Hero Realms. Y os quiero hablar específicamente de la expansión de legado porque hace relativamente poco hice un vídeo hablando de todas las expansiones y de todo lo que tiene el mundo de Hero Realms, que os lo dejaré por ahí arriba, y me olvidé de hablaros del legado, pero en general me gustaría hablaros de todo lo que trae Hero Realms, porque yo creo que es un juego que las expansiones le han hecho muy bien. Era un juego que inicialmente era un juego de construcción de mazos, de iniciación, de enfrentamiento entre 2 a 4 jugadores, aunque a 2 molaba más, y se ha convertido, gracias a las expansiones, en un juego enorme. Un juego que puede estar jugado de 2 a 4 jugadores de forma 1 contra todos, de forma cooperativa, de forma competitiva, asimétrica y demás. Y el legado, que fue la parte que se me olvidó comentar en el otro vídeo, y varios de vosotros me comentasteis, aprovecho ahora para comentarlo, ya que todo lo demás de Hero Realms lo tenéis en el vídeo, que hice hace relativamente poco, un mesecito y tal. El legado nos mete otra asimetría dentro del inicio de las partidas, donde puedes estar con diferentes tipos de personajes, no profesiones, que las profesiones las teníamos dentro del juego, que podíamos ser pícaro, mago y demás. De esta forma podemos ser un ogro, podemos ser un enano, podemos ser muchos tipos de razas, de personajes que nos otorgan una asimetría inicial, ¿vale? Pero ya os digo, de lo que quería hablar como expansión imprescindible es todas las de Hero Realms que consiguen convertir el juego en 1000 cosas diferentes. Y me parece una forma alucinante de expandir un juego, de cambiarlo absolutamente y pasar de ser un juego así a ser un juego así. Brutal, Hero Realms y sus expansiones. Vamos a hablar de la única que yo creo que arregla un poquitín un juego, pero que ya era muy bueno, pero es que tenía un fallito. Para mí esa expansión es Terraforming Mars Preludio. Terraforming Mars es un juego buenísimo, pero Preludio le implementó un inicio de partida mucho más rápido a Terraforming Mars que el original. Terraforming Mars solía ser un juego que los primeros turnos de partida, no nos vamos a engañar, solía ser el inicio de arrancar ese motor poco a poco, de ir jugando esto, hago 2-3 acciones y termino el turno, 2-3 acciones, termino el turno. Y a partir de la cuarta ronda era cuando el juego empezaba a fluir y a ir dando vueltas y donde tú ya empezabas a ver tu motor en funcionamiento. Preludio implementó una forma de empezar la partida con un plus que hacía que nos pudiéramos saltar, por así llamarle, la primera, segunda, incluso la tercera era. Nos adelantaba un poco el juego para que terminara 3 rondas antes, que esto lo hacía un poquitín más corto, pero sin perder apenas la experiencia total de juego de Terraforming Mars. Así que algo que nos permite disfrutar del juego de la misma forma, pero haciéndolo un poquitín más corto, yo creo que es una expansión imprescindible. Y si hay alguna que tengo que recomendar personalmente de Terraforming Mars, sería la expansión de Preludio. Me parece excelente. Siguiente expansión que me parece imprescindible, cuando el juego base, como os digo, la gran mayoría de estos, el juego base me parece brutal, y por eso estas expansiones creo que le implementan cosas realmente buenas a dichos juegos. Sería la de Lords of Waterdeep, que se llama Scoundrels of Skullport. No sé si Scoundrels of Skullport. Dentro de esa caja, de la caja de expansión de Lords of Waterdeep, nos vienen 2 mini expansiones, donde personalmente yo prefiero la expansión de... ¿cómo se llamaba? De la maldición o algo así, ¿no? De la corrupción, ¿vale? Lords of Waterdeep es uno, para mí, de los mejores juegos de colocación de trabajadores, así un poco de iniciación, un poquitín más, ¿vale? Es de iniciación, un poquitín plus, podríamos decir que es como ese tercer pasito dentro del mundo de los juegos de mesa, pero está súper bien hecha. Y este Scoundrels of Skullport, dentro de la mini expansión de la corrupción, nos implementa
Precisamente eso, una corrupción, que es un track en el que los jugadores vamos a poder hacer mejores acciones, pero para hacer esas acciones nos vamos a llevar contadores de corrupción. Y es durante la partida donde vamos a intentar ir lidiando con esa corrupción, quitándonosla, cogiéndola, viendo a ver qué cantidad cogemos, si se la pasamos a otros jugadores, que vamos a intentar tener que gestionarlo de la mejor forma posible para no ser al final de la partida el que más corrupción se haya comido, mientras hay mucha corrupción en el tablero. Es decir, la corrupción va creciendo cuanta más corrupción hay en general en el tablero. Si solo una persona coge corrupción, no se comerá mucho problema. Pero claro, cuando ves que alguien tiene mucha corrupción, vas cogiendo un poquito tú, porque cuanta más coges tú, también fastidias al otro y le fastidias mucho más, porque cada una de las fichas de corrupción cuenta más puntos de victoria negativos. Es una expansión que está muy bien hecha y personalmente me encanta. La expansión de Lords of Waterdeep, The Scoundrels of Skullport, me parece muy buena. Luego otra expansión para un juego genial, que a mí me parece alucinante, esa expansión de Panteón, del Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, he hablado muchas veces de él, me he echado una partida en solitario aquí en el canal y me parece un juego para dos jugadores brutal, y me he hecho una partida hace relativamente poco en solitario, que parece que el juego funciona también excelentemente bien. Podría meter también esa expansión, aunque es una expansión print and play, es gratuita, que podríais meterla dentro de vuestro juego, pero está súper guay. Lo guay está en que esta expansión de Panteón, a mí personalmente me sucedió que cuando la pude jugar, me dio una segunda vida a Seven Wonders Duel, después de haberle echado ya un montón de partidas, ya que nos implementaba una nueva zona con los dioses y con los diferentes poderes de los dioses y la influencia que podíamos implementar dentro de esos dioses. Me pareció una expansión excelente y que, como os digo, le dio esa segunda vida. Luego pude probar el Ágora, la expansión de Ágora que llegó el año pasado, y me gustó, pero no llegó a darme esa sensación a lo mejor de novedad que me dio la expansión de Panteón, que personalmente me gusta mucho. Para este Seven Wonders Duel, muy buena, ¿vale? Luego nos vamos a otra, quizás a la que menos imprescindible de todas veo, pero a día de hoy aún... Es decir, no juego nunca sin dicha expansión y me parece muy buena. Esa expansión es la del Great Western Trail Rieles hacia el norte. Rieles hacia el norte es una expansión para Great Western Trail, como bien he explicado antes, en la que expandimos nuestro tablero de juego. Great Western Trail ya es un juegazo. Alexander Pfister, seguramente lo sepáis, es uno de mis creadores de juegos de mesa favoritos. Me parece genial todo lo que hace y hace cosas muy originales, la gran mayoría de veces. A veces mete la patilla en algunas cosas, pero bueno, se le tiene que perdonar. Pero este Great Western Trail es uno de sus juegos más queridos, y por mí también sigue siendo uno de los juegos más queridos. Y es cierto que normalmente cuando le he hecho partidas, las partidas suelen ser relativamente parecidas entre ellas, ¿vale? Es decir, no suele variar mucho, al menos en el juego base. Con este Rieles hacia el norte me pasó un poco como con el Seven Wonders Duel, que me dio una segunda vida al juego, porque descubrí esa nueva zona del tablero donde tienes en la parte superior un montón de combos, donde puedes ir soltando casitas para ir generando influencias y caminitos para ir desbloqueando nuevos combillos, nuevas recompensas y nuevas cosas, que la verdad es que estaba muy bien. Rieles hacia el norte me parece una gran expansión para Great Western Trail, quizás la menos imprescindible de todas, porque el juego base ya es buenísimo, pero este juego le aporta el contenido necesario para que yo a día de hoy ya no juegue nunca sin esa expansión a Great Western Trail, porque no te cambia apenas el juego, sino que te lo mejora y te pone un par de cosillas sin implementarte más complicación ni nada, solo una acción nueva, pero mete lo suficiente como para que me parezca una expansión excelente, muy buena. Rieles hacia el norte. Luego os quiero hablar de los dos últimos. El primero de ellos, quiero deciros, un juego en el que sí que se cambia el juego con la expansión. Y os voy a hablar de las tres expansiones muy rápidamente. Dicho juego es Everdell. Y la expansión que yo personalmente creo que es la buena es la de Belfair, ¿vale? La que implementa asimetría en el juego. Es decir, dentro de Everdell teníamos un juego con Vero, que a mí personalmente me encanta, con gestión de recursos y demás, que me parece brutal. He hablado muchísimo de él dentro del canal. Y esa expansión de Belfair lo que hizo fue meterle asimetría, ya que los jugadores empezamos la partida de una forma diferente, nos quitaba también el árbol y podíamos usar ciertas acciones nuevas que nos permitían gestionar un poco mejor el juego. Es decir, yo creo que Belfair podría estar implementado dentro de Everdell perfectamente y lo haría un juego mejor. Como os digo, son inicios un poco diferentes, que te da unos objetivos y unas formas de jugar desde el principio de la partida un poco diferentes, y además nos da una nueva zona donde podemos gestionar un poco la mala suerte que tengamos. Belfair me parece imprescindible, pero quería aprovechar también para hablar de Pelbrook y de Spirecrest, que son las dos expansiones que tiene Everdell, como expansiones grandes, podríamos decir, donde nos meten mejoras y nos meten diferencias, y en este de aquí me gustan mucho estas expansiones
expansiones porque para mí le dan una segunda vida al juego de una forma muy diferente. Cada una de estas expansiones consigue cambiar el feeling o el objetivo del juego lo suficiente como para ser realmente interesantes. Peelbrook hace que el juego se centre mucho más en intentar completar un objetivo gordo de los que puedes conseguir durante la partida para llevarte muchos puntos, que esto se consigue con las perlas y los nuevos objetivos que aparecen. Y luego tenemos Spirecrest, que nos va a ir generando una serie de eventos y cosas contra las que tenemos que lidiar para intentar al final de partida tener los recursos y las cosas necesarias para completar un caminito que nos hemos ido montando durante la partida. Muy guay, ambas expansiones que consiguen que el juego cambie sustancialmente en lo que nos propone. Así que para mí brutales las expansiones de Everdell, de verdad, ese girito me parece súper guay. Y la última expansión de la que os quería hablar es de la de Monsters and Minions de Role Player. Me parece otra expansión imprescindible. Role Player es un juego que me encanta, me parece súper divertido. El sistema este de ir gestionando los dados para intentar colocar los atributos de la mejor forma posible me parece brutal. Pero es cierto que el primer juego se queda un poco como un coitus interruptus, podríamos decir, que es como, ¡ostras! Y ya está, ya he terminado, ya tengo mi hoja de personaje, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué sucede? Pues la expansión de Minions vs Monsters lo que nos implementa... Bueno, monstruos y Minions, ¿se llaman Monsters and Minions? No sé cómo se llama en español. Monstruos y Minions y secuaces, bah, la verdad es que no lo sé. Es una expansión que nos implementa el poder usar a este personaje para lidiar contra un monstruo final. Es decir, durante la partida tendremos una zona de aventura, podemos irnos de aventura y usar al personaje que tengamos creado hasta ese momento para ir lidiando con diferentes monstruitos, ¿vale? Con diferentes minions, y al final de la partida, cuando todos nos hayamos construido nuestro personaje, tendremos que ir a matar al boss final, a matar al monstruo final. Y la verdad es que esa implementación de una nueva forma de terminar la partida y de usar a nuestro personaje y todo lo que hemos hecho durante la partida me parece súper divertido. Y para mí es una expansión imprescindible. A día de hoy no concibo ya apenas el roleplayer sin esta expansión de monstruos contra minions, que la verdad es que me encanta. Y con esto termino el vídeo. Sé que me faltan muchas expansiones que considero imprescindibles, como podría ser la de Tuscan y de Viticulture. Hay muchas por ahí que las he dejado en el tintero. Quería hablar de estas 7 porque personalmente me gustan mucho y son juegos que saco recurrentemente y me parecen muy guays. Pero, al igual que con Viticulture y Tuscany, se me habrán olvidado un montón o me habré pasado un montón por lo alto. Así que, como siempre, os animo a que me las comentéis en la cajetilla de comentarios para echarle un ojo. Sobre todo, por si hay algún juego que yo tengo el juego básico y no he podido probar la expansión y hay alguien que considera que esa expansión es imprescindible. Pues oye, yo a veces también os hago caso y pruebo cosas de las que me comentáis por ahí. Ya está, con esto termino el vídeo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.